Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se presentó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No había habido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Hermanos, se pueden sentar, por favor. Digamos todos a una sola voz, pidiendo la fuerza y la gracia del Espíritu Santo para poder entender un poco y meditar las Sagradas Escrituras. Decimos a una sola voz al Señor: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía Dominical, para que juntos celebremos el culto verdadero de nosotros los cristianos. Yo acostumbro a decirle esto a la gente porque a veces pues no entendemos que nosotros celebramos el culto porque ofrecemos el sacrificio en el altar. Y recordemos que hay culto siempre y cuando haya sacrificio, y en cada Eucaristía hay un sacrificio, y es el sacrificio de entregar al Señor. Como el viernes se renueva nuevamente, se hace presente el mismo Viernes Santo en la celebración de la Eucaristía, porque ofrecemos a Jesús, al Dios de la vida. Por eso hay culto, porque hay sacrificio. Y la palabra de este domingo está bastante interesante para que nosotros podamos meditar y podamos reflexionar sobre algunos puntos de nuestra vida cristiana, como la misma palabra en algunos momentos también nos lo ha mostrado. Y yo quiero hacer énfasis en esta celebración y en esta palabra en 3 aspectos, pero para poder llegar allá vamos primero a ver un poco qué es lo que nos está enseñando la palabra y qué es lo que nos quiere mostrar. Fíjense que una de las cosas que nosotros debemos cuidar y tenemos que entender que tenemos que cuidar se llama la salud. Y cuando nosotros hablamos de salud, ¿qué será la salud? Pues la salud es el bienestar, el sentirse bien en todos los sentidos. Es el bienestar corporal, el bienestar mental, el bienestar espiritual, y ya le voy a hablar de cada uno de ellos. Es el sentirse bien. Cuando yo hablo de buena salud es porque tiene bienestar, está bien en todos los sentidos. Ahora, vamos a hablar de 3 tipos de salud que nosotros debemos cuidar como cristianos y sobre todo como seres humanos, hijos de Dios. Tenemos que cuidarlo. En primer lugar, la salud corporal. La salud corporal, porque en nuestra vida, es lo que nosotros somos. ¿Y qué es la salud corporal? Todo lo que tiene que ver con el organismo. También hay una segunda salud que nosotros debemos cuidar, y es la salud mental. Cuando uno está piensa y piensa y piensa y medita y piensa y no puedo dormir y no sé qué y esto, y piensa una cosa y piensa la otra, hace falta salud mental. Cuando tiene una preocupación por algo específico, ahí hace falta salud mental, y eso se tiene que cuidar. Bien, y hay una tercera que es la salud espiritual. Y esa salud espiritual es el sentirse bien internamente. Incluso sintiéndose bien internamente podemos hablar de algunos frutos, como lo que nos habla el Espíritu Santo en la carta de San Pablo a los Gálatas, que nos habla de los frutos del Espíritu. Nos habla de los frutos de la carne y nos habla de los frutos del Espíritu. Y uno de esos frutos del Espíritu es, por ejemplo, el gozo, la paz.
Cuando uno siente ese gozo y siente esa paz internamente, uno tiene esa capacidad de poderlo reflejar. ¿Por qué? Porque hay una salud espiritual. Ahora, de esas tres, quiero quedarme solo con la tercera, que se llama la salud espiritual, que le decía a ustedes que es el bienestar, pero en este caso interno, el sentirme en paz, en sentirme en tranquilidad, y en este caso para nosotros los cristianos en relación con el Dios de la vida. Ahora, las Sagradas Escrituras, específicamente en el Evangelio de Lucas, nos narra de la curación de 10 leprosos. ¿Qué sucede? Dice que el Señor iba de camino y de repente se le presentaron 10 leprosos y empezaron a decirle: maestro, cúranos, maestro, ten compasión de nosotros. Y ciertamente el Señor les concede lo que ellos estaban pidiendo, pero aparte de eso le dicen: vayan a donde el sacerdote. Se le presenta al sacerdote, porque el sacerdote era el que verificaba si podían estar sanos o no, y más aún de la lepra, porque los que tenían la lepra eran considerados excluidos de toda la comunidad de aquel entonces. Tenían que estar fuera de la gente, no podían estar dentro. Y bueno, fueron a lo que el Señor les había dicho, pero hay algo curioso, y es que de esos 10 solamente viene uno a agradecer. Y el mismo Señor le asombra, porque dice: y no eran 10 los que se curaron. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde está el resto de gente que se le concedió el favor que estaban solicitando? Uno solo es el que ha venido a dar gracias. ¿Y qué era lo que tenían los 10 completos? Lo que tenía era la enfermedad de la lepra. Ahora, ¿qué es la lepra? Una enfermedad que va en la piel, que va en la carne, corporal, y abre la carne y de paso pues la daña, la va dañando. Bien, daña vuelve corrupta la carne, la daña, la vuelve nada, pues diríamos nosotros en lenguaje popular. Esa es la lepra y la cuartea. Esas son una de las características de la lepra, amén de otras más, pero podemos quedarnos simplemente con esa. Y como le decía, que de las tres salud vamos a quedarnos con la salud espiritual, entonces llevemos este evangelio a nuestra vida personal, reflexionando y diciendo lo siguiente: si esos enfermos de lepra le pidieron al Señor la sanación, nosotros, aunque no estemos enfermos de lepra y que Dios nos libre de esa enfermedad, sí podemos nosotros entonces hablar de una lepra espiritual, una lepra que llevamos en el fondo de nuestras vidas, en el fondo de nuestros corazones. Fíjense ustedes que yo le decía que una de las características de la lepra es que cuartea la carne y la daña por completo. Bueno, ¿cuánta lepra quizá puede haber en nuestros corazones que están abriendo nuestros corazones y que los está dañando, y aparte de eso los está cuarteando? Es decir, necesitamos en todo momento de la gracia de Dios. Pero hay algo que a mí me llama la atención. A mí no sé, cuando estaba viendo el evangelio me llamaba la atención y yo decía: ajá, pero eran 10. ¿Por qué de los 10 solamente viene uno a agradecer? Y dice el mismo Señor, como le comentaba hace rato: ¿dónde están los otros 9? ¿Qué pasó con los otros 9? Fíjese que uno solo es el que va a los pies de Jesús, y los otros se alejan por completo de la presencia del Señor. Es decir, uno solo va y le da las gracias, se postra a los pies del Señor, está con el Señor, los otros 9 se aleja del Señor. Y aquí vamos a quedarnos nosotros con 3 ideas, mis queridos hermanos, para poder resumir este evangelio. La primera: la lepra puede llegar a nuestras vidas. La lepra puede llegar a usted, la lepra puede llegar a mí. Esa lepra puede ser considerada cualquier cosa que esté inundando nuestros corazones, que los esté cuarteando, que los esté dañando. Ahora, ¿cómo hago yo para mantener, mi querido hermano o hermana que me está escuchando, esa lepra y no contamine mi vida, ni cuartee mi vida, ni dañe mi vida? A los pies del Maestro. Si el único que fue agradecido se acercó a los pies de Jesús,
Entonces, la manera de mantener mi sanación espiritual, mi salud espiritual, mi bienestar espiritual, la única manera es estando a los pies del Señor. Esa es la única forma, no hay otra forma, y eso nosotros como cristianos católicos tenemos que entenderlo. Fíjese que hoy en día la gente, cualquier cosa que le da, empieza a buscar meditaciones raras y extrañas en internet. Hay gente que empieza a buscar cuentos extraños en internet, en estas plataformas de Instagram, Facebook, no sé, todo ese poco de cosas que llevan, entre comillas, a meditación, a relajación, a yogas y cosas de esas extrañas. ¿Para qué? Para sentir salud espiritual, para sentir bienestar interno, mi querido hermano. Y aquí la palabra de Dios en el evangelio de hoy nos está dando la curación, y esa curación tiene nombre y se llama Jesucristo. La curación de nuestra vida espiritual, la curación de nuestras enfermedades, de lepra espiritual, tiene médico, y ese médico tiene nombre y se llama Jesús. El único que fue de los 10 fue este hombre del cual nos habla el evangelio. Él reconoció que la única manera de mantenerse bien, la manera de mantenerse en salud era a los pies del Señor. Los otros se alejaron de la presencia de Dios. ¿Cuándo nace la lepra del odio? ¿Cuándo nace la lepra del rencor? ¿Cuándo nace la lepra de los miedos? La lepra de las enfermedades que inundan nuestra vida. ¿Cuándo nacen? Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, cuando nosotros nos vamos de Dios, cuando ya no queremos más nada de Dios. Solo en la presencia de Dios, creyendo firmemente en el Señor, es que podemos mantener una curación espiritual. Es una curación espiritual. Aquellos hombres, los otros nueve se curaron, sí, ok, se curaron, lo pudieron declarar sanos, está bien, pero ¿dónde está el mantenerse, el estar cerca del Señor? Eso se parece a muchos católicos que cuando van a la iglesia van a pedir milagros. A muchos católicos que hacen novenas, que no está mal y que hay que hacerlas, pero están solamente para hacer novena, para recibir milagros. Y Dios es tan misericordioso y tan bondadoso que termina concediéndoles el milagro y ya no vuelven más nunca a la iglesia. Ya no se acercan más a las cosas de Dios, ya no vuelven más a los pies del Señor, porque ya obtuvieron lo que estaban necesitando. ¿Usted no se da cuenta que aquellos 9 no volvieron más? Se alejaron incluso, ya no volvieron más. Parece que fuesen sido aquellos católicos que van buscando el milagro, el Dios de la vida se lo concede porque es misericordioso, y ya yo no vuelvo a aparecer más nunca en el templo, no vuelvo a aparecer más nunca en las cosas de Dios, porque ya recibí lo que necesitaba. ¿Cuánta gente, por ejemplo, tiene la costumbre piadosa? Y está bien, yo no estoy diciendo que no, ojo, que quede claro, yo no estoy diciendo que no, está bien, hagámoslo. Pero cuántas veces, por ejemplo, en Semana Santa, cuántas personas le ofrecen al nazareno vestirse durante 7 años de nazareno, porque el Señor es tan misericordioso que le concedió el milagro de lo que estaba pidiendo. Y durante 7 años se viste de nazareno, está bien. Y el año 8º, y el año 9º, y el año 10º, y el resto de años, ¿qué pasó? No, ya, porque era durante 7. Ya Él me concedió lo que yo estaba necesitando, ya yo le pagué a Él lo que le prometí y ya estamos en cero la cuenta. Es más, ahora Él con sus cosas y yo con las mías. Como si estuviéramos haciendo con Dios trueques, y con Dios no se hacen trueques. Dios no está necesitando de un vestido de morado, y Dios no está necesitando que usted le prenda una vela. Si usted lo quiere hacer, hágalo, está bien, pero la misericordia de Dios va más allá. Más allá, y lo que Dios quiere es que usted no se aleje de su presencia, que usted está cerca, que si Dios le concede a usted el milagro es porque es misericordioso, pero no le ofrezca trueques al Señor por 5 o 6 años y después no vuelve a aparecerse más nunca en la iglesia porque ya yo pagué la cuenta o la deuda que había tenido con Él. Pareciera ser que Dios es un negocio. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Dios no es ningún negocio. Señora, présteme tanto y yo le devuelvo tanto. Entonces, Dios, concédame tal cosa y yo hago tal cosa. Concédeme el milagro y yo hago esto. Deme el milagro y yo voy caminando no sé para dónde. Y tal cosa. Está bien, hagámoslo.
pero no consideremos a Dios un negocio, porque si no, entonces pierde el sentido de nuestra fe. Lo que nosotros le pidamos al Señor, lo concede porque es misericordioso, pero no empecemos a hacer negocios con Él. Lo que Él quiere es que usted esté a los pies del Señor. Lo que Él quiere es que usted esté cerca, como aquel hombre, el único que se acercó, el único, esté cerca. Es más, si usted recibe una bendición del Dios de la vida, que usted sirva de testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de los demás. Que sirva usted de testimonio para enseñarle a otros que Dios es misericordioso y que es milagroso y que Él concede cuando nosotros le pedimos con fe. Ese debería ser nuestro sentido, pero no recibir el milagro y chao, y ya no vuelvo más. Recibir el milagro y hasta aquí me trajo el río. Recibir el milagro y ya no vuelvo más a la iglesia. Recibir el milagro y ya, o sea, no debe ser, no debe ser. ¿Cuánta gente no busca los retiros de los diferentes movimientos, de los grupos de apostolado que hay en la iglesia? Solamente lo está buscando por encontrarse con Dios. Lo está encontrando porque necesita salud espiritual. Lo está encontrando porque de verdad necesita una renovación de su fe. No, la mayoría es porque se va a dejar de la mujer, se va a dejar del marido, del matrimonio se le está dañando o cosas parecidas. Y Dios es tan misericordioso que le concede el milagro de arreglar su hogar, de arreglar su familia. Y esa gente tampoco se vuelve a aparecer más nunca por la iglesia, porque ya me pasó el dolor, ya me pasó la tragedia, ya me pasó eso, las dolencias, ya estoy bien, ya. Y entonces cuando le vuelva otra vez, vuelve y llega. Y Dios es tan misericordioso que vuelve y le concede. Y usted vuelve y se aleja. Y después vuelve y llega. Y así sucesivamente. No, lo que nos invita entonces en esta primera idea es que para nosotros mantenernos limpios de la lepra, debemos estar ¿a qué? ¿A los pies de quién? Del Señor. Debemos estar a los pies del Señor. Segunda idea, y creo que también nos va a ayudar a nosotros a reflexionar, es que nosotros debemos buscar salud corporal. Sí, porque es necesario. Dicen por ahí, teniendo uno salud, hace todo. Y eso es verdad. Tenemos que buscar salud, sí. Pedirle salud corporal al Señor porque me duele aquí, me duele allá, sí. Pero sobre todo hay que pedirle al Señor también es salud espiritual. ¿Y usted por qué está rezando? Para que el Señor me cure la pierna. ¿Y usted para qué reza? Para que el Señor me cure un dolor que tengo en la cabeza. ¿Y usted para qué reza? Para que el Señor me cure de esta columna que la tengo dañada. La tengo, pero bueno, si le contara, Padre. ¿Y usted para qué reza? Para que el Señor me cure de. Mire, son muy pocos los cristianos que hacemos oración y rezamos para que el Señor nos cure de aquí adentro. ¿Ve? Porque lo que buscamos es salud corporal, no buscamos salud espiritual. ¿Cuánta gente va a la iglesia para decirle, Señor, le voy a hacer no sé cuántas novenas? Santísima Virgen María, le voy a hacer no sé cuántas novenas, a vida y por haber, haga todas las que quiera. Pero ¿cuántos de nosotros nos acercamos y le decimos, Santísima Virgen María, voy a hacer la novena tal y la novena tal para que usted me ayude a cambiar este corazón de odio, de ira, de rabia, de envidia, de soberbia, etcétera, que yo llevo aquí guardado? ¿Quién hace novenas para eso? ¿Quién hace rezo para eso? ¿Quién hace oración para eso? Muy poca gente. La mayoría, ¿para qué hacemos oración? Para que nos cure del cuerpo. Dígame usted cuando la gente se entera que hay, por ejemplo, va a haber un encuentro de oración y se va a orar por los enfermos. Eso la gente va de una vez. ¿Para que le cure aquí adentro la lepra? No, para que le cure la columna, para que le cure los hombros, la cabeza, el dolor en la pierna, en la cintura, la espalda. Para eso es que va. Para eso es que va. ¿Ve? Mucha gente es así. Y así tenemos nosotros el error, bueno, los 9, digámoslo así, que era lo que pedían, cúranos de esta enfermedad y ya después chao. ¿Ve? Chao. ¿Estamos llamados a pedirle al Señor que nos cure de enfermedades corporales? Sí, pero sobre todo pedirle al Señor la salud espiritual de aquí adentro. Eso hay que pedírselo. Y Señor, si es tu voluntad y así lo permites, si es tu voluntad, si lo quieres, concédeme la gracia de sentirme sano de este dolor o de esta enfermedad que tengo. Eso es como secundario o terciario.
busquemos primero, dice la palabra de Dios, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Busquemos la sanación de adentro, busquemos la sanación de ese corazón roto, quebrantado, con dolencias, ese corazón que ya no aguanta más, que ya no quiere vivir más. Esa es la primera salud que hay que buscar. ¿Quedó claro entonces la segunda idea? La primera, la manera de mantenernos curados de esa lepra es estando a los pies del Señor. La segunda, hay que pedir por salud corporal, sí, pero sobre todo hay que pedir por salud espiritual. Acuérdense de eso. Y una tercera y última idea es que todo cristiano tiene que aprender a ser agradecido. A mí me llama la atención cómo uno solo fue a decir gracias, aquí estoy. ¿Y saben por qué? Porque no había odio en su corazón, porque no había rencor en su corazón. Monseñor Marco Tulio, en que paz descanse, esta palabra de este obispo a mí me llamaba la atención cuando él decía: es de corazones nobles ser agradecido. Se lo repito, es de corazones nobles ser agradecido. Entonces, una persona que no agradece no es noble. ¿Y por qué no es noble? Porque lo que reina es la soberbia, porque lo que reina es el orgullo, porque lo que reina es la envidia, porque lo que reina es la patanería, porque se cree que él puede con esto y mucho más. No necesita de nadie. ¿Cuánta gente uno viene y le dice: mire, pero tal cosa, esto? Y dice: yo a usted no lo llamé, usted fue el que llegó solo. Yo lo llamé a usted para que me hiciera favores. Yo nunca lo llamé a usted. Usted fue el que se ofreció. Eso es ser uno patán, grosero. No, al contrario. Hay que ser noble. Y ser noble es reconocer el bien que otros han hecho en mí. Ser noble no es que, a ver, pégueme y yo calladito la boca, ¿no? No es que él es muy noble. Ser noble no es golpéenme y yo agacho la cabeza. A ver, eso es otra cosa. La nobleza es el reconocimiento del otro, de la demás persona, donde yo reconozco que de verdad usted hizo algo bueno en mí, y por eso es que le digo gracias. Mi expresión, gracias. Pero un corazón de soberbia, de orgullo, no es capaz de agradecer. ¿Y por qué no agradece? Porque porque él tiene metido en su cabeza la lepra, se lo está comiendo, en creer que él es autosuficiente, que no necesita de los demás. Y recuerden que si alguien se acerca a ayudarlo, pues dice: yo nunca lo llamé, fue usted el que se acercó. Hay gente así. Yo lo llamé a usted para que viniera a ayudarme, yo le dije a usted que viniera. No, yo nunca lo llamé, usted fue el que vino, usted fue la que vino. Entonces, pues yo no tengo por qué agradecerle a usted. Usted fue la que se ofreció. Ay, qué cosa, eso es hasta pecado contra la caridad. ¿Cuántos de nosotros hay así? Imagínese usted. Ve la lepra que hay que limpiar, ve la lepra que hay que quitar, y la gente pidiéndole al Dios de la vida, que hay que pedirle, vuelvo y le repito, claro que sí, por el dolor aquí, el dolor allá, el dolor aquí, el dolor aquí. Mire lo primero que tiene que pedirle al Señor, para que aprenda a tener un corazón noble, agradecido. Si no, hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida cristiana? Creo que este evangelio nos puede ayudar a nosotros, hermanos, hermanas, a resumirlo en esas tres ideas. Este pasaje de los 10 leprosos lo podemos resumir entonces en esas tres ideas. La primera, ¿cuál era la primera? La manera de podernos mantener limpios de esa lepra es estando a los pies del Señor. La segunda, hay que pedir por nuestra salud corporal, sí, pero sobre todo en primer lugar, y es nuestro deber, pedir por la salud. Y la tercera, que en todo momento siempre seamos agradecidos. Y la persona que no es agradecida es un arrogante, es un soberbio, es un orgulloso. En su corazón hay odio, hay rabias, etcétera, etcétera. La lepra se lo está comiendo. Por eso es que tiene que ir a la primera, a los pies del Señor, para que el Señor le ayude a liberar y a limpiar ese corazón roto por tantas cosas malas que lleva en su corazón, y buscar el arrepentimiento. Y mira, hermanos, termino con esto.
una manera buena, interesante y que el Señor mismo nos ha dejado en la iglesia para limpiar nuestras lepras espirituales es a través de la confesión. Una buena confesión, hermanos, es una buena limpieza. Mire lo que dice, escuche, con esto estoy terminando. Mire lo que dice la primera lectura de la palabra de hoy. Escuche. Dice lo siguiente. Escuche bien, segunda lectura, aquí tenemos. Del libro de Reyes. Mire lo que pasó, escuche y verá. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como lo había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. ¿Dónde se lavó? En el Jordán. ¿Dónde se metió? En el Jordán. Y ese Jordán, hoy en día, ¿qué viene siendo? La confesión. El que se mete en la confesión, recibe el sacramento de la reconciliación o de la confesión en su vida, se está metiendo en ese Jordán. Dice la palabra, queda limpio. Y al quedar limpio, lavado, ese cuerpo, esa alma, viene siendo alimentada por la Sagrada Comunión. Entonces, ¿con qué lavamos nosotros nuestra alma y nuestro corazón? Con una buena confesión. ¿Y con qué la alimentamos? Con la comunión. Entonces, vamos a lavarnos de esa lepra. ¿Y cómo me lavo? Con la confesión. ¿Y cómo me alimento? Con la comunión. Ahí está el verdadero sentido de nuestra vida cristiana. Pues ánimo, hermanos, que el Dios de la vida los bendiga, los acompañe. Y mire, que el Señor siga ayudándonos y siga fortaleciendo nuestra vida de fe para que podamos dejar esas lepras a un lado. Porque si no, nos vamos a seguir enfermando. Y lo peor de todo es que enfermamos a otros. Y enfermamos a otros. Y contaminamos a otros. Y hacemos que otros también terminen cargando con nuestras fallas y con nuestras debilidades. Que María Santísima los bendiga, los acompañe y los llene siempre de su presencia. Amén. Nos colocamos de pie.